Antes de comenzar, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video con alguien interesado en arquitectura o casos reales de corrupción en la construcción. Tu apoyo impulsa este contenido. Lo que parecía ser el símbolo del futuro de Bangkok se convirtió en cuestión de segundos en un campo de escombros y tragedia. Un rascacielos recién construido, moderno, imponente, diseñado para marcar un antes y un después en el horizonte urbano de Tailandia, colapsó repentinamente, dejando a decenas de trabajadores atrapados y a todo un país en estado de shock. Las cámaras capturaron los momentos posteriores: polvo cubriendo la ciudad, gritos entre los restos y sirenas perforando el caos. Lo que se suponía sería un orgullo nacional terminó como una advertencia global. Pero lo más perturbador no fue la destrucción en sí. Lo que vino después sacó a la luz una cadena de negligencias, decisiones económicas temerarias y una posible conspiración que, de confirmarse, podría implicar a grandes constructoras y revelar un riesgo que afecta a rascacielos en toda Tailandia. Todo comenzó bajo el implacable sol de la temporada calurosa de Bangkok. En el distrito de Bang Sue, uno de los núcleos comerciales y de transporte más activos de la ciudad, se levantaba un ambicioso proyecto valorado en más de 60 millones de dólares, una torre de 33 pisos junto a un moderno centro de conferencias. La obra atrajo mano de obra desde las provincias más empobrecidas del país. Familias enteras se trasladaron a la ciudad, buscando un futuro mejor mientras trabajaban, literalmente, construyendo uno. Padres, hijos y hermanos compartían jornada, turnos y sueños. Sin embargo, desde el comienzo el proyecto estaba rodeado de controversia. Uno de los contratistas principales, la empresa Italian Thai Development, arrastraba un historial preocupante. Un año antes de que iniciaran las obras, su presidente fue condenado por corrupción. Aunque el caso generó un escándalo temporal, la compañía continuó operando sin mayores consecuencias. Y ese, según expertos del sector, no era un caso aislado, sino un síntoma común en la industria de la construcción tailandesa. Pero eso no fue todo. A 6 meses del colapso, las autoridades detectaron un problema aún más grave. Algunas fábricas chinas estaban exportando acero por debajo de los estándares requeridos para uso estructural. La noticia provocó un retiro masivo del mercado, pero las autoridades no pudieron garantizar que todo el acero defectuoso hubiera sido eliminado. Era una bomba de tiempo que, al parecer, no todos quisieron desactivar. Y esto no fue el único punto débil del proyecto. Quédate, porque lo que viene es todavía más preocupante. Lo que ya era un proyecto en la cuerda floja, pronto se convirtió en una carrera contra el tiempo y contra el desastre. A medida que se acercaba la fecha límite de entrega para el año 2026, las presiones comenzaron a multiplicarse. Informes internos revelaron que la obra sufría una alarmante escasez de mano de obra calificada, lo que provocó retrasos crónicos. La situación era tan crítica que el propio gobierno amenazó con revocar el contrato si no se cumplían los plazos establecidos. En lugar de buscar soluciones responsables, los directivos tomaron el peor camino posible. Comenzaron a recortar gastos y a cortar procesos para acelerar la construcción a toda costa. Era una receta para el colapso, y no solo en sentido figurado. El 28 de marzo todo parecía transcurrir con normalidad en el sitio. La estructura principal de la torre ya había sido levantada hasta su altura máxima, aunque apenas un 30% del trabajo total estaba completado, y los trabajadores se enfocaban en instalar las ventanas exteriores. En total, cerca de 400 personas estaban distribuidas entre los pisos, avanzando en distintas tareas como en cualquier otro día. Pero de pronto, sin previo aviso, el suelo comenzó a vibrar. Al principio, los trabajadores pensaron que se trataba de maquinaria pesada funcionando en un piso superior. Sin embargo, cuando alzaron la vista y vieron la enorme grúa en lo alto de la torre, balanceándose violentamente, supieron que no era una vibración cualquiera. En cuestión de segundos, la estructura entera comenzó a temblar. El acero chillaba, las paredes crujían y el pánico estalló. Gritos, herramientas cayendo, gente corriendo en todas direcciones. Los trabajadores huyeron despavoridos hacia la carretera principal intentando escapar del coloso tambaleante. Pero la verdadera amenaza venía justo detrás de ellos.
Una gigantesca nube de polvo y concreto pulverizado avanzaba como una ola, engulléndolo todo. La visibilidad se volvió nula. Algunos fueron alcanzados y arrastrados por los escombros. Otros lograron cruzar la calle justo antes del colapso total. Y entonces el sonido final, un estruendo tan poderoso que hizo temblar ventanas a kilómetros. La grúa cayó sobre una montaña de concreto, marcando el momento exacto en que el rascacielos desapareció del skyline de Bangkok. Fue una pérdida brutal, no solo física, sino emocional. Muchas de las familias que trabajaban allí se habían mudado con la esperanza de un mejor futuro. Lo que encontraron fue destrucción. Afortunadamente, si es que se puede usar esa palabra, la torre se derrumbó verticalmente y eso evitó un daño mucho mayor. Si hubiese caído de lado, habría aplastado las vías ferroviarias cercanas, donde cientos de personas transitaban diariamente. Si este caso te parece increíble y quieres que más personas se enteren, comenta abajo qué opinas de todo esto. ¿Crees que fue un accidente? ¿O algo más? Y esto apenas es el principio. Lo que vino después fue aún más escalofriante. Cuando el polvo comenzó a asentarse y el eco del derrumbe se desvanecía, los gritos de auxilio y las sirenas empezaron a llenar el silencio. La ciudad entera quedó paralizada. Aquellos que vivían cerca del sitio del colapso no podían creer lo que veían. Una torre de 33 pisos simplemente ya no estaba. Donde antes se alzaba una estructura moderna, ahora había un cráter de concreto, acero retorcido y escombros. Mientras tanto, los familiares de los trabajadores intentaban desesperadamente contactarlos. Las líneas telefónicas colapsaron por la saturación. Justo cuando la confusión reinaba, los teléfonos comenzaron a emitir una notificación de emergencia. Bangkok acababa de ser golpeada por un terremoto de magnitud 7.7, uno de los más potentes registrados en la historia de la ciudad. El epicentro había sido cerca de la frontera con Myanmar, pero la onda sísmica golpeó Bangkok con una fuerza inusitada. Y lo peor, aún podían producirse réplicas. El montículo de escombros no solo era un símbolo de tragedia, también era un riesgo inminente. Cada segundo que pasaba sin actuar reducía las posibilidades de encontrar sobrevivientes. La estructura colapsada no era estable. El más mínimo temblor podía hacer que más secciones se vinieran abajo, enterrando aún más a quienes estaban atrapados. Los equipos de emergencia llegaron poco después. Brigadas especializadas, perros de rescate y voluntarios comenzaron a buscar entre los restos. En cuestión de horas se confirmaron las primeras 3 víctimas fatales. Para esa misma tarde, las Fuerzas Armadas se sumaron a las labores y comenzaron a organizar la evacuación de heridos. Ambulancias iban y venían en un flujo constante. Desde la calle, los familiares observaban con angustia esperando ver salir a un hijo, una madre o un hermano. Pero a medida que pasaban las horas, el silencio de los escombros se volvía más pesado. Muchos de los desaparecidos no respondían a los llamados. Cuando finalmente llegó una actualización oficial, al caer la tarde, el panorama era sombrío. 81 personas seguían desaparecidas. El avance de los rescatistas se había ralentizado por las réplicas del sismo, que amenazaban con provocar nuevos derrumbes dentro del sitio ya colapsado. Pero entonces surgió un dato que no cuadraba. A pesar de que el terremoto fue sentido en toda la ciudad y sacudió decenas de rascacielos, solo uno colapsó. La pregunta era inevitable. ¿Por qué solo este edificio se vino abajo? La respuesta empezó a emerger rápidamente. Usuarios en redes sociales comenzaron a hacer conexiones. El nombre del desarrollador original de la torre, Italian Tide Development, ya había sido mencionado antes en otros 2 incidentes recientes. Uno de ellos, un derrumbe parcial en la megatorre One Bangkok durante su construcción. El otro, una tragedia aún más grave, fue el colapso del puente Ramatu, ocurrido a principios de ese mismo año. Los comentarios se multiplicaban. Investigaciones informales expusieron que la empresa estaba involucrada en cientos de obras a lo largo del país. Y si algo fallaba en esta, ¿qué pasaba con las demás? El tema explotó en los medios tradicionales. Las preguntas eran directas. ¿Está la infraestructura de Tailandia construida sobre corrupción, negligencia y materiales de segunda? Y esto apenas era el comienzo de una verdad mucho más alarmante. Con las primeras 24 horas transcurridas, el operativo de rescate había entrado en su etapa más delicada.
las temperaturas en Bangkok superaban los 35 grados y el calor dentro del cúmulo de escombros era todavía más intenso. La deshidratación se convirtió en un enemigo silencioso para aquellos atrapados bajo toneladas de concreto. La situación se agravaba minuto a minuto. A pesar de las condiciones, los rescatistas continuaban avanzando, utilizando equipos de imagen térmica para buscar señales de vida. Los sensores registraron movimientos débiles. Había esperanza, todavía había personas vivas, enterradas pero resistiendo. El departamento de bomberos desplegó maquinaria pesada para remover bloques de concreto. Era un trabajo extremadamente riesgoso. Un solo movimiento en falso podía provocar un derrumbe secundario y sepultar aún más a quienes seguían con vida. Al mediodía, la primera ministra llegó al lugar. En ese momento se estimaba que al menos 78 personas seguían desaparecidas. Desde una conferencia improvisada anunció que el gobierno había ordenado una investigación urgente y prometió que habría respuestas en un plazo máximo de 7 días. Mientras tanto, se tomaron decisiones inmediatas. El acceso al sitio fue restringido. Todos los contratistas involucrados quedaron prohibidos de ingresar mientras se examinaban posibles responsabilidades. Las primeras sospechas recaían, como era de esperarse, en los materiales utilizados. Los equipos técnicos enviaron muestras de las vigas de acero a laboratorios para análisis. La hipótesis era clara. Había posibilidades de que el colapso se debiera al uso de acero defectuoso o fuera de norma. Y mientras Tailandia organizaba su investigación interna, China también entró en escena. El gobierno chino envió a un ingeniero especialista en estructuras antisísmicas para estudiar el diseño de la torre. Tras una primera inspección, el experto fue tajante. Un edificio moderno y correctamente diseñado debería haber resistido ese terremoto. Con esa declaración, la atención cambió del terremoto a la ingeniería. Los funcionarios comenzaron a buscar documentación técnica que justificara lo que se había construido. Pero cuando revisaron la oficina central del proyecto, descubrieron algo alarmante. Los planos originales habían desaparecido. No había rastro de ellos ni de varios documentos clave sobre materiales, supervisión o auditorías. Ese mismo día, un equipo de prensa local que filmaba desde la estación ferroviaria colindante captó una escena aún más sospechosa. Varios individuos trasladaban archivos al interior de un almacén junto a las vías. Al ser abordados, los sujetos huyeron rápidamente hablando un idioma extranjero. El incidente fue reportado a la policía. Al día siguiente, 4 ciudadanos chinos fueron arrestados. Se les encontró en posesión de al menos 32 documentos relacionados con el proyecto, incluyendo los planos desaparecidos. Uno de los detenidos alegó ser gerente del proyecto y aseguró que solo intentaban recopilar documentación para presentar reclamos de seguro. Pero esa explicación no convenció a nadie. Lo que parecía un accidente comenzaba a parecer una operación encubierta para borrar evidencia. Si has llegado hasta aquí y crees que esta historia merece ser escuchada por más personas, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar tu comentario. Eso nos ayuda a seguir investigando y revelando lo que otros prefieren ocultar. Y lo más impactante aún está por revelarse. La revelación de que los planos originales habían sido sustraídos y encontrados en manos de ciudadanos extranjeros disparó una nueva serie de preguntas. ¿Por qué ocultar esa información? ¿Quién dio la orden? ¿Qué era lo que no debía salir a la luz? Mientras la opinión pública se encendía, las autoridades tailandesas anunciaron los primeros resultados del análisis estructural. Las muestras de acero tomadas del sitio confirmaron lo peor. Parte del material no cumplía con los estándares mínimos de resistencia. Bajo presión se fracturaba y, aún más grave, ese acero había sido marcado con el nombre de su fabricante. No tardaron en rastrear el origen. La empresa responsable era Jinkin Steel, una compañía china que, para muchos, ya era una vieja conocida. Meses antes del desastre, un incendio en una de sus plantas había provocado la muerte de varios empleados. Una inspección posterior reveló una cadena de violaciones graves, uso de maquinaria obsoleta, negligencia en los protocolos de seguridad y múltiples faltas ambientales. El gobierno tailandés había suspendido temporalmente su licencia, pero de alguna manera la empresa había logrado seguir operando y proveyendo materiales a proyectos públicos.
Esa omisión o negligencia deliberada se convirtió en un foco central de la investigación, y mientras las autoridades trataban de dimensionar el alcance del problema, la tragedia humana seguía creciendo. Las cifras de fallecidos ascendían. Para ese momento ya se habían confirmado al menos 13 muertos, y los rescatistas enfrentaban condiciones cada vez más hostiles entre toneladas de escombros. Era el peor escenario posible para los familiares, que seguían de pie frente al lugar del derrumbe. Muchos ya no pedían milagros, solo respuestas. Frente a esa presión, los equipos de ingeniería convocaron a especialistas internacionales en sismología y modelado estructural. Se comenzó a recrear el colapso mediante modelos en 3D, con la esperanza de entender en detalle cómo había fallado el edificio. Y en esa simulación apareció una pista clave. El método de construcción utilizado era profundamente inadecuado para un edificio de esa envergadura. La estructura había sido construida usando la técnica conocida como losa plana, un sistema en el que cada piso de concreto se apoya directamente sobre columnas verticales. A simple vista parece eficaz, acelera la construcción, reduce costos y requiere menos materiales. Pero hay una gran desventaja: es extremadamente vulnerable a las fuerzas laterales, como las provocadas por un terremoto. En este tipo de configuración, si una sola columna falla, puede provocar un colapso en cadena de todo el edificio. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. A esa altura del caso, la pregunta ya no era si hubo errores, sino cuántos y quiénes los permitieron. Los ingenieros tailandeses, junto con expertos internacionales, comenzaron a revisar el historial de construcción de la torre. La elección del sistema de losa plana, rápido y barato, pero altamente riesgoso en zonas sísmicas, no era común en edificios de gran altura dentro del país. De hecho, el Código de Edificación tailandés exige el uso de concreto reforzado con acero estructural, precisamente para evitar este tipo de fallos ante movimientos telúricos. El diseño habitual para rascacielos en Tailandia contempla estructuras que puedan balancearse pero no colapsar. En ellas se utilizan varillas de acero incrustadas en el concreto para proporcionar una resistencia superior, permitiendo cierta flexibilidad ante vibraciones y sismos. Pero esta torre simplemente no contaba con esa integridad estructural. Los expertos no podían comprender cómo se aprobó semejante diseño sin saltarse normas, sin que alguien en el proceso, desde ingenieros hasta inspectores, diera la voz de alarma. Entonces, cuando las autoridades dirigieron su atención al segundo gran responsable del proyecto, todo comenzó a encajar. El consorcio China Railway No. 10 Engineering Group, uno de los contratistas principales, había sido contratado como socio constructor. Esta firma, propiedad del Estado chino, formaba parte de un conglomerado más amplio con miles de proyectos a nivel internacional. Pero tras años de expansión, su situación financiera se encontraba en crisis. Más de 211.000 millones de dólares en deuda y una presión cada vez mayor por conseguir contratos en el extranjero. De acuerdo con filtraciones y testimonios anónimos de ex empleados, el grupo comenzó a reducir costos en cada etapa del proyecto. Subcontratistas locales recibían pagos por debajo del valor de mercado, lo que los obligaba a utilizar materiales de menor calidad, columnas más delgadas, acero más barato, controles de calidad inexistentes. Prácticamente cada componente del edificio fue construido bajo condiciones cuestionables. Este enfoque de hacerlo como sea habría sido catastrófico en cualquier parte del mundo, pero en Bangkok se combinó con un factor natural especialmente devastador. Aunque el epicentro del terremoto fue en Myanmar, el sismo ocurrió muy cerca de la superficie terrestre, lo que generó ondas sísmicas superficiales de baja frecuencia. Este tipo de onda es especialmente peligrosa para estructuras altas porque las hace vibrar intensamente desde la base hasta la cima. Además, la ciudad de Bangkok está construida sobre un terreno saturado de agua, debido al río Chao Phraya que la atraviesa. Ese tipo de suelo, blando y húmedo, actúa como una esponja inestable. Cuando el terremoto golpeó, el suelo se comportó como gelatina, amplificando el movimiento y las vibraciones. La torre, construida con acero de mala calidad, diseño inapropiado y columnas débiles, no tenía ninguna posibilidad de resistir. La combinación de codicia, recortes, corrupción y condiciones geológicas convirtió a ese edificio en una trampa mortal. La evidencia era abrumadora.
El edificio no solo colapsó por un terremoto, colapsó porque estaba condenado desde su propia planificación. Con cada nueva revelación, las autoridades ampliaron el enfoque de la investigación. Lo que empezó como una búsqueda de sobrevivientes se transformó oficialmente en un caso criminal por negligencia estructural y falsificación de documentos. Se incautaron archivos, se analizaron correos electrónicos, se rastrearon órdenes de compra y licencias falsas. El equipo forense encontró firmas clonadas en documentos clave del proyecto, incluyendo la del supuesto supervisor técnico de la obra. Cuando este hombre fue localizado e interrogado, declaró que no había trabajado como supervisor en más de 20 años. Su firma había sido usada, sin su conocimiento, en informes y aprobaciones durante más de 5 años. Eso significaba que alguien desde dentro había fabricado una cadena de autorizaciones falsas para validar un proyecto técnicamente inviable. La corrupción no era un accidente, era parte del plan. El escándalo creció. La primera ministra amplió el plazo de la investigación y prometió resultados definitivos. Los fiscales iniciaron causas paralelas contra los desarrolladores principales, los proveedores de materiales y los inspectores estatales que habrían hecho la vista gorda. Hasta el momento, tanto la empresa desarrolladora como el fabricante de acero defectuoso están bajo proceso judicial, pero los críticos señalan que esto podría ser apenas la superficie. La gran duda sigue siendo, ¿cómo fue posible que un proyecto así avanzara durante años sin intervención de las autoridades regulatorias? Las consecuencias han sido profundas. El caso ha llevado al gobierno a ordenar inspecciones a nivel nacional de puentes, torres, hospitales, centros comerciales y otras estructuras críticas en busca de los mismos materiales y métodos. Y aunque el objetivo es prevenir nuevas tragedias, lo cierto es que ya 92 personas han muerto por este colapso. Otras 4 siguen desaparecidas. Son nombres, familias, sueños que fueron sepultados por una mezcla de codicia, descuido y corrupción. Esta historia no es solo sobre una torre. Es un reflejo de lo que ocurre cuando quienes deben proteger vidas anteponen intereses económicos. Es una advertencia para cualquier país que construye sin supervisar, que avanza sin preguntar, que confía ciegamente en quienes solo ven números. El edificio cayó, pero las preguntas siguen en pie. Y ahora te toca a ti. Si este caso te ha impactado, ayúdanos a llegar más lejos. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este contenido para que más personas entiendan lo que se oculta detrás de ciertas construcciones modernas. Tu apoyo permite que sigamos investigando y contando historias que algunos preferirían mantener enterradas. Esto fue solo un edificio, pero podría haber sido cualquier otro.